Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a este episodio de Microdosis de Preocupación. Y voy a contarles primero cómo llegué al tema y es principalmente porque creo que es un común denominador de todos los seres humanos. Creo que es perfectamente normal y hasta natural preocuparnos. Pero llegué al tema de la microdosis porque de pasar de que sea natural a que estemos constantemente preocupados, pues hay un trecho importante que pasa una factura impresionante en nuestro bienestar y en nuestra salud. Por eso llegué al concepto de microdosis, porque la verdad es que preocuparse es como parte de las respuestas que tenemos nosotros para adaptarnos y enfrentar nuestro entorno y nuestra realidad, de ahí la parte de que es natural. Y la preocupación se puede definir como sustantivo o como verbo. Como sustantivo se define como un estado de ansiedad o incertidumbre sobre problemas reales o potenciales. Entonces yo digo, pues problemas reales, pues tiene todo el sentido que me preocupe. Potenciales, esa me gustaría subrayarla porque ahí se puede volver problemática. Y como verbo, la preocupación se define como ocuparse antes o anticipadamente de algo, que puede que pase, pero también puede que no. Y como les decía, es como un comportamiento que nos brinca en automático para saber cómo nos movemos en el mundo. Y en ese sentido es positivo y en cierta manera es necesario, porque a veces preocuparse tiene sentido y puede generar efectos positivos para nosotros y en nuestra vida. Por eso lo que debemos identificar es cuál es la dosis ideal, porque mis preguntas es cómo lograría uno muchas cosas si no tuviera un poco de anticipación, de acuerdo con esa definición de que es preocuparse en el sentido de anticiparme a algo. Eh, entonces, la preocupación puede entenderse también como un indicador de que algo que creemos que vaya a pasar es importante para nosotros. Y en ese sentido, el de anticiparme o planificar algo, o en el sentido de un indicador de qué es importante para mí, es positiva y esa es la dosis en la que la debería mantener. Hasta ahí va bien la cosa, por decirlo de alguna manera. Esa es la dosis correcta. Pero cuando la preocupación nos inunda, cuando entramos en ella como con un efecto dominó, sin duda termina por hacernos más mal que bien. Entonces, encontrar cuál es esa dosis adecuada de preocupación, esas microdosis de preocupación que nos podemos permitir es súper importante, para llegar a nuestro estado de bienestar emocional. Porque en sus microdosis adecuadas, la preocupación puede ayudarnos a resolver situaciones, puede orientarnos hacia dónde queremos ir y puede ayudarnos a planificar nuestro futuro. Y yo esas tres cosas las veo positivas y necesarias. Pero cuando se desboca, nos lleva a estados de ansiedad y nos mete como en esa espiral catastrófica que no solo es muy inútil, sino que termina haciéndonos mucho daño, incluso físicamente. Entonces llegué al concepto de microdosis de preocupación porque si bien nos sucede a todos los humanos y si bien es un mecanismo de defensa y de adaptación a la realidad que a veces es positivo, la verdad es que en el 100% de las veces y el 100% de las razones que la motivan, lo que logra la preocupación es quitarnos la paz en el momento presente. Pero la verdad, a veces necesitamos quitarnos la paz en el momento presente y es necesario. Eh, lo bonito es empezar a entender de dónde me está saliendo en este momento la preocupación y encontré que hay tres orígenes muy generales. El primero, haber sufrido algo ya difícil en el pasado que me dejó marcado, sin duda me va a prender alertas de lo que puede pasar más adelante y me puede hacer más propenso a la preocupación.
La segunda, si crecí en un hogar en donde los comportamientos como por default de quienes me criaron, papá, mamá, adultos, profesores, era estar rondando en la preocupación, pues voy a tender más ahí. Y en tercer lugar es, si en este momento estoy viviendo una situación de depresión, de dificultad o de ansiedad, pues voy a ser más proclive a preocupar. El hecho es que, como les decía, sea la razón que sea el origen que sea, es que estar preocupados nos hace pasarla muy mal en el presente. Pero además de que nos hace pasarla muy mal en el presente, ya está demostrado por múltiples estudios que termina afectando también nuestra salud. Si entramos en esa macrodosis y nos vamos de la dosis ideal y estamos constantemente preocupados, tarde o temprano, este hábito o esta acción nos va a empezar a pasar factura mental, física y emocionalmente. El cuerpo le cree a la mente en la preocupación, esté pasando o no esté pasando. Y cuando le cree, se tensa. ¿Por qué se tensa? Porque el mensaje que recibe nuestro sistema nervioso es que estamos en modo ataque y nos tenemos que defender y empieza a liberar una gran cantidad de hormonas de estrés. Aunque esté en mi cabeza, mi cuerpo lo está viviendo en la realidad. Mi cuerpo no puede diferenciar entre una amenaza real y una amenaza percibida. Y esto me parece muy loco y maravilloso a la vez. Por lo que aún cuando estemos preocupándonos o anticipándonos de algo que puede salir mal, desde una reunión en el trabajo hasta, qué sé yo, que haya una emergencia, mi cuerpo responde e inmediatamente se me sube el ritmo cardíaco, se me tensionan los músculos, se me dilata la pupila y todo lo anterior, al poner a mi cuerpo a esforzarse como en ese modo supervivencia, afecta a nuestro sistema inmunológico, haciéndonos mucho más propensos a enfermarnos. Entonces miren que me le hace pasar mal en el momento y tiene muchos efectos secundarios. Y cuando todo lo anterior no para nunca, no solo en un ratico, no solo lo pensé, sino que es permanente, puede terminar desarrollando la generación de otros problemas mucho más complejos como el estrés crónico, las úlceras, los accidentes cardiovasculares, enfermedades cardíacas, depresiones, ataques de pánico, en fin, y la lista continúa. En conclusión, para nuestro cuerpo es muy difícil ignorar la preocupación y como no la puede ignorar, la tiene que buscar asimilar con reacciones físicas que terminan debilitándonos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a hacer el trabajo que le toque para tratar de mantenernos protegidos y saludables. ¿Cómo encontrar la microdosis perfecta de la preocupación para que nos quedemos en ese lado que veíamos que cumple una función en nuestra vida? Para que nos lleve más a la productividad y nos lleve más a la planeación y nos lleve más a acordarnos qué es lo importante en vez de generar todos estos efectos nocivos y dañinos en nosotros. Y hago la pregunta así de cómo encontrar la microdosis en vez de cómo dejar de preocuparte, porque honestamente creo que en este mundo que vivimos y con este estilo de vida que tenemos y como humanos que somos, es prácticamente imposible que nos deshagamos de este hábito o de este mecanismo de adaptación que creo que hoy en día nos brinca en automático a todos. Y es importante tener eso en cuenta antes de juzgarnos por preocuparnos o por sentir que no somos capaces de ser muy zen o porque la preocupación nos siga ganando en muchas ocasiones. Porque acuérdense que el juicio y la crítica y todo eso que hacemos en nuestra contra solo va a hacer que la preocupación sea más grande y que la espiral que entramos sea más compleja. Entonces, por eso decidí más bien compartirles estas reflexiones para que creemos microdosis sanas de preocupación que nos ayuden a mantenerla en un límite manejable y que no sea tan dañino para nuestro cuerpo. Y volviendo a decir que preocuparnos casi siempre nos hace sentir mal en el momento en el que nos preocupamos. La primera recomendación es cambiar el tono interno cuando nos estamos preocupando. Esta les cuento que me ha dado un poco de oso conmigo misma y lo he hecho yo y lo hice el otro día
con mi hija adolescente, pero así como es de osuda, es de efectiva. Cuando no podemos dejar de preocuparnos por algo y se nos repite y se nos repite en la cabeza lo que nos tiene preocupados y arrancamos como con ese monólogo eterno que da círculos a lo mismo, mi propuesta es ensayar, decir lo mismo, decir lo que me preocupa, pero decirlo en voz alta en vez de solo en la mente. Y los invito a ir más allá, decirlo cantando o fingiendo tener otra voz o otro acento. Entonces, digan lo que les preocupa en costeño, en argentino, cántenlo, porque al hacerlo, además de que nos dará vergüenza y nos cambiará la emoción, o nos dará risa, o las dos, le estamos mandando el mensaje a nuestro cerebro o un mensaje diferente. Y con eso estamos ayudando a romper el patrón neuronal de la preocupación. Sirve y mucho, créanme, está hecho a prueba de adolescentes, que yo creo que eso hoy en día ya es un total hit. Porque además de que se va el ratico de preocupación, uno termina pasándola bien y uno termina riéndose. Como les decía, lo ensayé en estos días, yo conmigo cantando, y puse a mi hija adolescente a decir lo que le preocupaba en diferentes acentos, y no solo funcionó para que nos dejáramos de preocupar, sino que terminamos atacados de la risa y dándole toda una nueva dimensión a lo que nos preocupaba. Entonces ahí hay una microdosis que funciona. La segunda recomendación es transformar la preocupación en planeación. Y miren que solo cambiando la palabra ya me cambia la energía respecto al tema. Esta me pareció muy chévere porque no trata de negar o de deshacerse de los pensamientos de preocupación, sino que les da espacio, primero para hacer y segundo para que se conviertan en algo más, les da en cierta manera como un sentido de propósito. Y esta estrategia es una nota, pues lo que se resiste persiste, mientras que lo que se reconoce se transforma. ¿Cómo lo hago? Paso 1, evaluar. ¿Qué es eso? Es como hacer un triage o lo que le hacen a uno cuando uno va a urgencias, ¿no? ¿Se han visto que le preguntan a uno de 0 a 10 en cuánto está el dolor? Y dependiendo de eso, a uno lo pasan rápido o lo ponen a esperar. Hagámonos ese triage con el pensamiento de preocupación. En este caso, el paciente es la preocupación. Y las preguntas que le debemos hacer en el triage son, de 0 a 10, ¿qué tan solucionable es esto en este momento? Ustedes le pondrán el número. Después le pregunto, de 0 a 10, ¿qué tanto control tengo sobre esta situación en este momento? Y la tercera pregunta, de 0 a 10, ¿qué tan relevante es esto en mi vida? Van a ver que solo este triage va a sacar muchas de las preocupaciones a un lado y los va a ayudar a enfocarse. El segundo paso de cómo transformar la preocupación en planeación, resetear. ¿Qué es eso? Vamos a resetear el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos, el cerebro entra en modo reptiliano. Y acordémonos que el modo reptiliano es el estado más primitivo. Y en ese estado más primitivo, lo único que le importa a mi cerebro es hacerme sentir seguro. Y a veces, por quererme sentir seguro, puedo terminar haciendo cosas que me hacen más daño. Ese es importante porque es el que me ayuda a tomar la decisión de si yo veo un callejón oscuro, pues lleno de pandilleros, pues no paso por ahí, ¿no? Pero uno no siempre debería tomar decisiones desde el lugar del lagarto. Hay millones de técnicas para resetear el cerebro y salirse del lugar del lagarto, pero hay una muy sencilla que tenemos todos a nuestra disposición todo el tiempo, que es la respiración. ¿Qué tantas respiraciones debo hacer para resetear mi cerebro? Depende del nivel de mi preocupación. Pero por lo general, para mí, un ciclo de 10 respiraciones profundas de inhalación, retengo, exhalación, retengo, funciona muy bien para sacarme del estado de la preocupación.
Respirar calma al lagarto, calma al reptiliano y con él al sistema nervioso. Y eso lo que hace es que vuelve a activar el neocórtex, que es la parte racional de nuestro cerebro, que nos lleva al tercer paso que nos va a ayudar a transformar, que es resolver. Es aprovechar esa energía mental que se creó de la situación. Y entonces ahí lo que yo les recomiendo es coger papel y lápiz o crear una nota en el celular y poner un temporizador de, en mi opinión, máximo 10 minutos y poner arriba esto. Esto es lo que me preocupa. 2 puntos. Y luego, durante el tiempo que esté el timer andando, escribir esto es lo que puedo hacer para resolverlo en este momento. De pronto van a pasar 2 minutos en silencio sin que se les ocurra nada. Concéntrense en respirar y vuelvan a decir, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Ey! El qué es lo que puedo hacer no tiene que ser realista ni nada por el estilo. Se vale poner, puedo ganarme la lotería. Lo que necesito es que saquen al cerebro del patrón de pensamiento y le inviten a pensar diferente. Porque así como puede estar la idea no tan probable de ganarse la lotería, pueden salir otro tipo de ideas que me van a ayudar a encontrar una respuesta o por lo menos una acción en el presente ante la preocupación que me estoy generando. Hacer este ejercicio de escribir y tener posibilidades, sean las que sean verosímiles, inverosímiles, realizables e irrealizables, el mensaje que nos va a mandar es que hey, realmente no estoy en la mitad de los jinetes del apocalipsis y que me voy a morir en este momento. Y ahí se hizo magia, porque empezamos a transformar la preocupación en planeación, porque empezamos a pasar de la mente a la realidad y a identificar acciones concretas que podemos empezar a implementar para resolver lo que sea que nos esté pasando o por lo menos para enfrentarlo desde una nueva perspectiva o de una manera más cargada. Para cerrar entonces, busquemos encontrar como ese lugar de microdosis y tengamos presente que no vamos a dejar de preocuparnos y no lo vamos a dejar de hacer de una, porque es un hábito que muchos de nosotros tenemos muy interiorizado y porque en cierta manera es un mecanismo de respuesta y de adaptación ante la realidad. La cuestión y lo importante es empezar a gestionar y transformar esa preocupación para que se vuelva la iniciadora de transformaciones para nuestra vida y para que nos empiece a llevar al camino de encontrar soluciones y de planear sin que caigan dejarnos solo la parte de hacernos daño en el momento presente. Me encantará saber cómo les salen esos cantos o acentos cuando se preocupen. Por favor, me cuentan para que nos riamos mucho y sigamos transformándonos en liviandad. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Chao, chao.